Auge petrolero. El petróleo es fundamental para la industria porque provee la energía que necesitan las máquinas para funcionar, sean los motores que transportan mercancías o las máquinas que producen las mercancías, además de los productos que son directamente producidos por el petróleo, como la gasolina, plástico, etc. Por lo tanto, el petróleo está en todas las mercancías que produce la sociedad, hasta en los alimentos, porque esos alimentos fueron transportados por algún vehículo que utilizó gasolina o los fertilizantes que fueron producidos con energía que provee el petróleo. Por eso, este es un recurso estratégico. Controlar la industria del petróleo es controlar una industria estratégica para el desarrollo de una nación. Recordemos que en México se logró el control de la industria del petróleo en 1938, mediante la expropiación de empresas extranjeras que tenían en su poder la producción, refinación y distribución. A partir de entonces, el petróleo se volvió un recurso clave del Estado para el desarrollo del capitalismo en México. Ahora bien, en 1973 sucedió una alza en el precio del petróleo en el mundo originada por un conflicto militar que involucró a los principales países petroleros. En México, dicha alza influyó de manera clara. La producción se elevó de 429,000 barriles diarios en 1970 a 2.7 millones de barriles diarios en 1982. Y los ingresos por la exportación petrolera, de no existir a principios de los años 70, llegaron a ser superiores a los 14,000 millones de dólares en 1981, representando el 70% de las exportaciones nacionales. Los recursos obtenidos sirvieron para el presupuesto público y como garantía para la deuda externa. Si bien la crisis petrolera de 1973 influyó en el auge de la industria petrolera, este último no hubiera sido posible sin los trabajadores que en 1981 fueron 123,000 y en 1986 llegaron a ser 187,000 laborando en la industria del petróleo. Además, los trabajadores petroleros multiplicaron su productividad, esto aunado al descubrimiento de importantes yacimientos de petróleo en Chiapas, Tabasco y Campeche, lo que hizo de México el principal exportador de petróleo en el mundo. Por otro lado, los recursos del petróleo que llegaron al país se usaron para mantener el aparato de Estado amplio y para apoyar a la gran burguesía. Lo anterior explica por qué el gasto público pasó de representar el 25% del PIB en 1971 al 43.4% del PIB en 1982. Esto muestra la llamada petrolización de la economía. El país dependía tanto del petróleo que en 1981, cuando caen los precios internacionales, la economía nacional entra en una severa crisis. La política económica. En el periodo de López Portillo 1976-1982, reformas políticas y económicas van de la mano. Así, en política económica el sexenio de López Portillo estuvo condicionado a las instituciones extranjeras porque inició y finalizó con acuerdos que firmó el gobierno con el Fondo Monetario Internacional para estabilizar la economía. Después de la devaluación del peso de 1976, el gobierno de México solicitó un préstamo al FMI, que fue de 1.200 millones de dólares a condición de imponer los llamados topes salariales. Esto significó que los salarios no podían sobrepasar el aumento del 10% independientemente de que el costo de vida aumente al 20, 30 o 100%. Dicha política económica continúa hasta nuestros días. Ahora bien, entre 1979 y 1982, México recibió importantes ingresos por las exportaciones del petróleo y por préstamos, pero se redujo la inversión extranjera directa que caracterizó a los años anteriores. Además, se importaron varias mercancías que junto a los intereses del pago de la deuda externa sumaron cientos de miles de millones de dólares, lo que significó un traslado hacia el extranjero de recursos nacionales sin precedentes hasta ese momento en la historia de México. En el último informe de gobierno López Portillo, el 1 de septiembre de 1982, se nacionalizó la banca, 49 bancos privados fueron nacionalizados, es decir, comprados por el gobierno para ser administrados, como último recurso para frenar la salida de recursos del país. Sin embargo, el problema era más grande y afectaba toda la estructura del país. Al concluir el sexenio de López Portillo, la deuda y su negociación se volvió clave para los organismos financieros que junto a los grupos de poder económico mexicanos redefinieron la economía nacional.
haciendo a un lado la industrialización orientada al mercado interno, es decir, a los salarios de los trabajadores, e impulsaron la economía al mercado externo, lo que trajo profundas consecuencias como la privatización de empresas. Principales teorías del crecimiento en México. En el sexenio de López Portillo se conjugaron dos elementos: por un lado, la abundancia de recursos provenientes del petróleo, y por el otro, el descontento político y social que buscó ser mitigado mediante la política social. La enorme cantidad de recursos que tuvo el gobierno, que hablaba de administrar la abundancia, le permitió ampliar el gasto social sin afectar las ganancias de los capitalistas, y logró favorecer la producción y la inversión privada. Su principal objetivo era crear empleos aun cuando los salarios se estancaran, así que impulsó un programa de empleo temporal, principalmente en el medio rural, el cual disfrazaba una forma de hacer llegar recursos que solo permitían la subsistencia de las familias, pero no la satisfacción de todas sus necesidades. Se impulsaron programas asistencialistas para disminuir el descontento social sin atacar de fondo los problemas de la población, todo esto con un discurso de erradicación de la pobreza. Así se diseñaron programas de alimentación, salud, vivienda, empleo y educación como el Programa Nacional de Empleo, el Sistema Alimentario Mexicano, el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, los Programas Nacionales de Alimentos y Nutrición, el Programa Nacional de Orientación Familiar, el Programa Nacional de Educación para Todos, el Programa Piloto de Mínimos de Bienestar, el Programa de Vivienda Progresiva y el Paquete de Atención del Instituto Nacional de Nutrición, además de la Coordinación General del Plan Nacional para Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, COPLAMAR. Sin embargo, todos estos programas solo eran paliativos, no cambiaban las condiciones de vida de la población y dependían de los recursos generados por el petróleo, de modo que cuando disminuyen los precios internacionales de este, el gobierno no puede sostener su política social.